lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bienvenidos a nuestro servicio virtual. Queremos recordarte que puedes seguirnos en las redes sociales como Iglesia Jubileo. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Los servicios de esta semana serán martes y sábado 7:30 de la noche, domingo 10 de la mañana y 5 de la tarde. También esta semana continúa nuestro retiro de verano de Ministerios Ebenecer. Sigue la transmisión del día miércoles a viernes a partir de las 8 de la mañana. Para esta y más información puedes escribirnos al WhatsApp de Iglesia Jubileo 4824 3272. Bendiciones. Ahí donde usted está, queremos enviarle una palabra de bendición y queremos invitarlo a que se una a nosotros a alabar al que es todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que ahí donde usted está, levante sus manos y dígale: Padre, aquí desde mi casa te quiero adorar, te quiero exaltar, Señor, y quiero entregarte lo mejor de mí a través de la adoración, Señor. Queremos alabarte, queremos adorarte y entregarte, Dios, lo que tú mereces, Dios, lo que tú eres digno, Señor, digno de alabanza y digno de adoración, Señor Jesús. Aleluya, Padre, aleluya. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí, y ahora libre somos. Jesús, te adoro por lo que hiciste. Oh, 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 Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios.
que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Él es digno, digno, gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Jesús te adoro. Jesús te adoro. Por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Oh, oh. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, en esta hora y te damos toda gloria a ti, Padre eterno. Tú eres bendito, Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Te alabamos, Rey. Puedes usar tus manos ahí y decirlo. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres, alegres porque escuchas cuando cantamos.
Glorificamos tu nombre, Señor. Levantamos a ti nuestras manos en señal de agradecimiento, Padre. Y sabemos que tú en todo tiempo estás en control, Señor. Nunca pierdes el control, Dios. Y es por eso que hoy nos unimos junto a tu pueblo, Padre, para darte honor, para darte gloria, Dios. Y queremos bendecirte, Señor. Levante sus manos ahí donde está, levante su voz. Y dígale: tú eres todopoderoso, Señor. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Digno eres tú, Señor. Jesucristo, Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible,
invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Es una última vez, Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio poder estar en esta hora entrando a la intimidad de su hogar. Gracias por la sintonía, gracias por estar con nosotros. Sobre todo pues en este tiempo que nos ha tocado vivir, creo que el Señor en su grande e infinita misericordia nos permite poder trasladar el mensaje de su palabra a través de estos medios, y pues agradecemos al Señor por ello también. Queremos, hermanos, antes de poder ministrar una palabra, hacer una oración con el propósito de poder pedirle al Señor su dirección, poder suplicarle a Él que Él nos pueda bendecir, nos pueda respaldar, y que la palabra pues pueda ser ministrada en cada uno de sus corazones. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, dándote gracias por la misericordia que has tenido de nosotros, porque, Señor, podemos decir, hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de llegar al hogar de tus hijos, Señor, con el propósito también de trasladar una palabra que venga a fortalecer, a animar, a levantar, a restaurar, a ministrar la vida y el corazón de tu pueblo. Papito lindo, en el nombre de Jesús estamos necesitados hoy más que nunca de poder escucharte a ti, de poder oír tu voz. Ayúdanos, enséñanos, instrúyenos, ministranos, Padre, por amor a tu nombre. Lo necesitamos, Señor. Envía desde tu mismo trono, desde tu misma presencia, esa palabra de vida, esa palabra de restauración, de cambio que tan necesaria es, Señor, para nuestra vida. Por favor, te lo suplicamos, te lo pedimos, papadito lindo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, realmente, hermanos, creo que hoy más que nunca nosotros debemos de conocer aquellas cosas que son imperativas para nuestra vida como hijos de Dios. Recordemos que el Padre en el Antiguo Testamento dio mandamientos a Israel en el tiempo de la ley, que al no cumplir esos mandamientos inclusive podían llevar hasta el punto, hermanos, de la muerte. Esos mandamientos que el Padre le dio a Moisés allá en el monte Sinaí, y que definitivamente, hermanos, los mandamientos eran bastante estrictos. Sin embargo, luego nos damos cuenta que el Señor Jesucristo dio mandamientos a sus discípulos basados siempre en los mandamientos que había dado el Padre, pero que las demandas se volvieron mayores en esos mandamientos que dio el Hijo, allá descritos en Mateo capítulo número 5. Posteriormente, nosotros sabemos que en el tiempo que nos ha tocado vivir, el Espíritu Santo ha dado mandamientos a la iglesia por medio de los apóstoles. Esos mandamientos quedaron escritos, pero no como sucedió con los mandamientos del Padre o como sucedieron con los mandamientos del Hijo, sino que eran mandamientos que tenían que ser interpretados por los apóstoles, empezando por los apóstoles del Cordero, después por los apóstoles del Espíritu, y luego pues ahora los apóstoles que el Señor ha levantado en este tiempo. Es por eso que la iglesia necesita definitivamente de que haya una administración apostólica para que esos mandamientos sean interpretados de manera correcta, porque muchos de ellos
pareciera que no son mandamientos. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que cuando ya viene la interpretación apostólica, entonces definitivamente hay una enseñanza para que la iglesia pueda poner por obra esos mandamientos. Esos mandamientos no solamente están basados en el Nuevo Testamento, sino que se basan en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, una de las formas como podríamos ver algunos de esos mandamientos es aquellas palabras que terminan en ad. Por ejemplo, cuando la Biblia dice: maridos, amad a vuestras mujeres, eso es un imperativo, eso es un mandato de parte del Señor. O las palabras que terminan en ed, bueno, y así podríamos mencionar, y también en id. Definitivamente que estos mandatos los van a querer cumplir aquellos hijos de Dios que anhelen hacer la voluntad de Dios. Por supuesto que las personas que no solo no tienen una administración apostólica, sino no desean hacer la voluntad de Dios, les va a parecer que no es un mandato del Señor a través del Espíritu Santo e interpretado por los apóstoles que el Señor ha levantado en este tiempo. Veamos en la Escritura uno de esos mandamientos para que vayamos introduciéndonos hacia donde yo quisiera poder ministrar esa palabra y que el Señor ha puesto en mi corazón. Segunda carta de Corintios, capítulo número 6, versículo número 17. Vea lo que dice la Escritura aquí. Por tanto, y aquí es donde quiero que usted preste atención, por tanto, y por eso le marqué esta palabra, salid. Ese es un imperativo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros por padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor. Inclusive, si nosotros nos damos cuenta, esto es parte de lo que se conoce o lo que nosotros conocemos como el nuevo pacto. Porque el nuevo pacto es: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Esa es la primera faceta del nuevo pacto. La segunda faceta del nuevo pacto es: yo seré tu Dios y tú serás mi hijo. Y la tercera faceta es: yo seré tu Dios y tú serás mi esposa. Esas son las tres facetas que por lo menos yo he interpretado y conocido en la palabra de lo que es el nuevo pacto, basado en Hebreos capítulo 8. Pero entonces aquí dice el Señor que para que Él se constituya en un Padre para nosotros, es necesario que nosotros salgamos. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a ver esa palabra salid, cuando ya la vamos a ver en la Escritura, hay diferentes lugares que en aquel tiempo eran lugares físicos de donde habría que salir, pero que hoy son lugares espirituales en el que el Señor nos manda a salir. Por ejemplo, veamos aquí lo que solamente le voy a poner las citas porque no quisiera detenerme demasiado en esto. Por ejemplo, la Escritura nos dice en Génesis capítulo 12, versículo 1, que Dios le dijo a Abraham: salid de Ur de los Caldeos, sal de tu tierra, sal de tu parentela, de la casa de tus padres, y yo te mostraré una mejor tierra. Y entonces, en el caso de Ur de los Caldeos, esa palabra Ur tiene que ver con lo incierto. Y yo creo que el Señor no quiere que nosotros andemos en incertidumbre. El Señor quiere que andemos en certidumbre, que andemos nosotros sobre algo estable, sobre algo sólido. No quiere que andemos sobre cosas inciertas. Entonces es importante salir de Ur de los Caldeos. Perdón que no me voy a detener en cada uno de estos puntos porque quiero avanzar y llegar a un punto que para mí es muy importante. Posteriormente, también en Génesis capítulo 19, versículo 14, el Señor aquí ahora le dice a Lot que salga de Sodoma. Y una de las cosas que quizás más se ve en Sodoma es lo que es el sexo ilícito, y el Señor está mandando también a su pueblo ahora a que salga de las prácticas de lo que es el sexo ilícito. Sodoma puede hablar de otras cosas más, pero solamente voy a enfocarlo a eso. Es necesario que la iglesia pueda salir también de ese punto. Éxodo capítulo 12, versículo 31, el Señor le está hablando al pueblo de Israel que es necesario que salgan de la tierra de Egipto, y Egipto representa al mundo. Es decir, nosotros como pueblo del Señor debemos de salir de todas aquellas cosas que representan una práctica o que tienen un fundamento en lo mundano, no importando que sean estas. Ruth capítulo 1, versículo número 6, Noemí tiene que salir, porque cuando Noemí se da cuenta del error que había cometido al haberse ido a vivir a Moab, y que ahí se mueren su esposo y sus 2 hijos, entonces ella decide salir de Moab. Y una de las cosas que representa Moab es el orgullo.
Creo yo que el Señor nos está llamando a que nosotros salgamos de toda práctica, de toda semilla de orgullo, que nosotros la podamos desechar de nuestro corazón. Luego en Oseas capítulo 11, versículo 11, también se habla de salir de Asiria. Y Asiria, una de las cosas que hace normalmente en las que más se enfatiza viendo la palabra, es precisamente la opresión. Todo aquello que nos oprime, todo aquello que no nos deja en libertad, porque el Señor nos vino a libertad y Él dice que debemos de permanecer en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces nosotros es necesario que salgamos también de la opresión que muchas veces Asiria. Esa opresión Asiria la ejecuta a través de poner yugos. Por eso es que es necesario que nosotros vayamos al Señor, como dice la Escritura: venid a mí los cansados, los trabajados, y yo los haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero nadie puede tomar el yugo del Señor si primero no se liberta de otro yugo. Y Asiria es una de las cosas como hace. Luego en Isaías capítulo 48, versículo número 20, dice la Escritura, hermano, que es necesario que nosotros también salgamos de Babilonia. Y Babilonia, una de las cosas que representa es la confusión. Por eso debemos de cuidarnos mucho nosotros. Ahora, estas 6 cosas, estos 6 lugares representan, creo yo, aunque no voy a hablar totalmente en términos absolutos, pero estuve revisando la Escritura y por lo menos de estos 6 lugares el Señor nos manda a salir. Cuando nosotros salimos de estos 6 lugares y sobre todo estas prácticas o estas cosas que se ministran en estos lugares salen de nuestro corazón, entonces nosotros estamos en la capacidad ya de estar preparándonos para poder salir de este mundo. La iglesia que salga de estos lugares, espiritualmente hablando, es una iglesia que se va a preparar, entonces, como dice la Escritura en Juan capítulo 13, versículo número 1, que es necesario salir de este mundo para ir a la casa del Padre y de esa manera entonces poder participar de las bodas del Cordero. Si hiciéramos aquí una división, entonces diríamos que estas 6 cosas, saliendo de estas 6 cosas, de estas prácticas, de estas costumbres, de esto que ministran estos 6 lugares, entonces nosotros estamos en la capacidad para poder participar de lo que se conoce como el arrebatamiento y, por supuesto, las bodas del Cordero. Ahora, definitivamente estamos viviendo un tiempo muy decisivo, muy decisivo para la iglesia. Y es un tiempo no solo decisivo, sino que también es un tiempo de toma de decisiones. Pero es un tiempo donde hay demasiada confusión. Si nos damos cuenta, nosotros hoy en día, todas las cosas que salen en las redes sociales, todas las cosas que se anuncian con relación a la pandemia, con relación a lo que los diferentes gobernantes están diciendo, recomendaciones en cuanto a higiene, en cuanto a leyes sanitarias. Hay tanta información que llega un momento que uno dice, esto ya no sé a qué creer. Y entonces yo creo que en este tiempo de confusión es donde el Señor va a tener que, por su pura misericordia, cuando digo va a tener que, no lo estoy diciendo como un imperativo hacia Él, sino por su pura misericordia va a investir a la iglesia definitivamente con discernimiento, para que la iglesia no sea confundida. El Señor le va a dar a la iglesia cómo discernir, cómo conocer. Y hay elementos que el Señor nos ha dado en la palabra para que nosotros podamos discernir entre aquello que viene de parte de Dios. Es decir, para que conozcamos la verdadera verdad. Esto parece redundando, pero realmente no lo es, porque hay verdades que son verdades a medias y nosotros tenemos que recibir la verdad que viene del Espíritu de Dios. Y por eso el Señor nos da el Espíritu de la verdad, para que así nosotros podamos conocer cuál es aquella verdad en la que nosotros nos tenemos que fundamentar. Recuérdense que la Escritura dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad, pero lo hará a través del discernimiento. Por eso en el libro de Isaías dice que si alguno habla, que hable conforme a lo que está escrito, a la ley y al testimonio. Lo que está escrito es la palabra del Señor, el testimonio
testimonio lo da el Espíritu Santo. Es decir, que hay un pasaje de la Escritura, toda la Escritura es útil, ¿verdad? Pero si tomamos un pasaje de la Escritura, vendrá su momento, vendrá su tiempo, cuando el Espíritu Santo nos dará el discernimiento de aquellas cosas que nosotros tenemos que poner por obra. Entonces, definitivamente, en este tiempo de confusión es cuando la iglesia va a necesitar de ese discernimiento. Y ese discernimiento la va a ayudar para no ser desviada ni confundida. Ahora, quiero yo hacer énfasis entonces aquí, y aquí es donde me quisiera quedar, porque realmente de uno de los lugares donde nosotros debemos de salir de Babilonia. Babilonia representa la confusión. Y eso es lo que estamos viendo con el pueblo del Señor, a tal punto que mucha gente ya duda de qué tiempo está viviendo, duda de cuál es la palabra correcta. ¿Y por qué? ¿Por qué se da esto? Definitivamente porque Babilonia se está infiltrando. No sorprende el hecho que haya gente que no conoce del Señor y que de alguna manera esté en ese impasse, esté en doble camino, tenga inclusive su corazón se haya llenado como de doble ánimo, porque eso nos sorprende. Pero cuando vemos hijos de Dios que están siendo desviados, que están siendo acorralados, que están siendo empujados a hacer cosas fuera de orden, entonces eso nos hace pensar definitivamente la necesidad que hoy en día tenemos de ese discernimiento que viene de parte del Espíritu Santo. Y rechazamos toda administración de Babilonia, pero sabemos que la confusión está ahí sí que galopando hoy en día. Ahora, una de las maneras como nosotros tenemos que desechar esa confusión de nuestro corazón es precisamente cuando nosotros empezamos a discernir la voz del Señor. Yo creo que este es el tiempo donde nosotros tenemos que aprender a conocer a perfección la voz del Señor. ¿Cuál es la voz? Recordemos el caso de aquel hombre llamado Samuel, aquel profeta que Dios levantó, que dice la Biblia que no dejaba caer a tierra ni una sola de las palabras del Señor. Pero algo que llama mucho la atención es el hecho de que en un momento dado el sacerdote que estaba de turno, que era Elí, definitivamente se había acomodado, se había estancado, y Dios iba a levantar a otro sacerdote porque ya el tiempo para Elí estaba caducando, estaba terminando su periodo ya como sacerdote. Entonces Dios le habla a Samuel, pero cuando le habla a Samuel, entonces Samuel lo que hace es que se oye la voz del Señor y corre inmediatamente a Elí, le dice, heme aquí. Y Elí le dice, yo no te he llamado. Y entonces Samuel, pero yo oí una voz y no, regresa. Y así sucedió por lo menos en 3 oportunidades. Pero esto nos llama la atención porque entonces Samuel sabía que Dios le hablaba a través del ministro que estaba de turno. Y eso creo yo que es importante que nosotros aprendamos hoy en día. Recuérdense que la Biblia dice que las ovejas oyen la voz de su pastor y lo siguen. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a conocer la voz con la que el Señor nos habla. Y esto es demasiado importante porque por estar oyendo muchas voces, definitivamente podemos ser desviados. Recordemos que Adán oyó diferentes voces en el huerto juntamente con su esposa y eso trajo confusión. Recordemos que David en un momento dado oyó una voz que no provenía de Dios y eso trajo confusión. Pedro, muchos hombres oyeron voces que no provenían de parte del Señor y que los llevó a un desvío. Entonces nosotros no nos podemos dar ese lujo. La voz del Señor tiene que ser única. La voz del Señor tenemos que tenerla muy clara. Tenemos que conocer el tono de su voz. Tenemos que saber cómo el Señor habla. Tenemos que saber qué es lo que el Señor nos quiere decir en este tiempo que nos ha tocado vivir. Veamos un ejemplo de esto que le estoy hablando de la voz en el libro del Cantar de los Cantares. Esta mujer llamada la Sulamita, que representa definitivamente a la iglesia, al Señor Jesucristo. Y en Cantares capítulo número 2, versículo 8 dice, una voz, mi amado,
He aquí, Él viene saltando por los montes, brincando por los collados. Fíjese que este pasaje siempre lo hemos visto cuando dice una voz, siempre lo hemos visto en relación a que los ministros tenemos que ser una voz. Y por supuesto que esa es una aplicación extraordinaria y que le hemos sacado tanto provecho en esa administración. Pero también yo quisiera que lo viéramos como única voz. Única voz, no solo una de unidad, sino única, que es inconfundible. Yo recuerdo que un día, para ponerle el ejemplo, un día estaba yo en la sala de mi casa y uno de mis nietecitos estaba ahí jugando. Y de repente yo empecé a pasar canales con el control remoto ahí del televisor y de repente llegué a un canal donde yo estaba predicando. Y cuando yo me detuve un momentito para ver y oír lo que estaba predicando, entonces mi nietecito no estaba prestando atención. Él estaba jugando ahí con algunos de sus juguetes, pero cuando oyó mi voz inmediatamente dijo, porque ellos así nos dicen, ¿verdad? Tata. Entonces dijo, tata, tata. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque él identificó la voz que estaba acostumbrado a oír. Entonces, yo creo que así debería ser la iglesia. La voz del Señor debe ser única. Nosotros no podemos tener, se parece al tono. Sí, se puede parecer, pero la voz del Señor debe ser inconfundible, porque si no tenemos claridad en cuanto a la voz del Señor, entonces esto va a dejar la puerta abierta para que Babilonia pueda ministrar con confusión. Recuérdese que cuando se estaba edificando la Torre de Babel, lo que el Señor hizo, confundir a los que estaban ahí para que desistieran de aquel propósito. Es decir, la confusión llegó precisamente en los idiomas, las lenguas que ellos tenían. Entonces qué tremendo, porque nosotros nos damos cuenta que eso es lo que está haciendo Babilonia hoy en día, confundiendo, trayendo confusión a través de diferentes voces, a través de diferentes idiomas, digámoslo así, es decir, de gente que habla de diferente manera, aunque sea el mismo idioma. Entonces es necesario que nosotros nos cuidemos de ello. Recordemos que porque allá en la Torre de Babel, ese lugar que los hombres estaban edificando, Dios tuvo que confundirlos para que ellos fueran esparcidos y así desistieran. Ahora, hoy en día, es a través del Espíritu Santo que Dios trae la unidad, porque si nos damos cuenta, la torre que Dios edificó en Hechos capítulo 2, estoy hablando en el sentido figurado y usted me entenderá, la torre que Dios edificó en el aposento alto, ahí el Señor les dio diversidad de lenguas. Entonces quiere decir, pero el entendimiento era uno. Fíjese que aunque todos hablaban en diferentes lenguas, el mensaje era uno solo, ya allá en el aposento alto. Y eso es algo bien tremendo. Quiere decir que es el Espíritu Santo. Por eso hablaba del discernimiento, porque el Espíritu Santo es el que nos hace, aunque hablemos en lenguas que no comprendamos, el Espíritu Santo nos va a dar el entendimiento para que tengamos una sola forma de interpretación. Entonces, volviendo aquí, esta mujer, aquí en el Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 8, dice, una voz. La voz de mi amado es única, una voz, mi amado, he aquí él viene. Fíjese la seguridad que ella tiene, está oyendo la única voz, está oyendo la voz inconfundible, está oyendo la voz del Señor y entonces está diciendo, una voz, mi amado, he aquí él viene. Ella sabe que él viene, ella sabe que la voz del llamado del Señor para que ella se levante es única. Entonces dice, saltando por los montes, brincando por los collados. Unos versos más adelante él le dice, levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. Es decir, ella lo identifica cuando viene de lejos, ella lo identifica cuando viene por los montes, cuando viene por los collados. Ella no necesita tenerlo cercano para identificar, lo oye desde lejos. Ella sabe que ella se tiene que preparar porque su amado está a las puertas. Entonces, esta es la iglesia que va a ser arrebatada, la iglesia que está conociendo, que está discerniendo, que sabe cuál es la voz que le está hablando. Y yo creo que el Señor hoy en día está enviando su palabra a través de sus ministros y que esa voz la puede identificar el pueblo de cada uno de los ministros y que de esa manera podamos ser preparados para el encuentro con el Señor. Ahora, cuando vamos a ver en el capítulo 5, otra vez
esas dos palabras o esas dos frases que ella utiliza en el capítulo 2, verso 8, identificando la voz de su amado. Mire qué tremendo, porque en el capítulo 5, versículo 2, dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Una voz, mi amado, toca a la puerta. Ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía, pues mi cabeza está empapada de rocío, mis cabellos empapados de la humedad de la noche. Pero ahora, entonces ya no vemos aquella iglesia que está discerniendo la voz, sino que ella ahora está oyendo el hablar del Señor, que está tocando ahora su puerta, que está llegando ahora a su puerta. Mi amado toca a la puerta, dice. Es decir, que él está en la puerta y ella no se dio cuenta. ¿Por qué? Porque ahora ella se había dormido. Yo creo que esta mujer es como las 10 vírgenes que se durmieron, todas cabecearon, y cuando se oyó el grito, ahí viene el esposo, es porque él ya venía con la novia. Entonces, qué tremendo. Porque ahora nos damos cuenta aquí que esta mujer se había acomodado, se había estancado. De hecho dice, él está diciendo que le abra por diferentes razones que ahí describe. Pero en los siguientes versículos nos damos cuenta que dice ella sale, y cuando salí, él ya no estaba. Es decir, él la estaba esperando. Ella lo había identificado en el capítulo 2, verso 8, lo había identificado que él venía, pero ahora aquí ya no lo está identificando. Ahora él está tocando a la puerta y ella no se había percibido. Y cuando ella sale, entonces ya él no está. Y entonces dice, salí a buscar a mi amado, y mi amado se había ido, ya no estaba. Salí por las plazas y pregunté a los guardas que rondan la ciudad: ¿habéis visto al que ama mi alma? Y no solo no lo habían visto, sino que aquellos guardas la golpearon y le arrebataron, dicen algunas versiones, su chal de novia, es decir, su capacidad de boda. Entonces, qué tremendo, porque aquí nos habla de dos facetas de la iglesia. Esta misma mujer, pero representa dos facetas de la iglesia. Una iglesia que está ferviente, que está anhelando oír la voz de él y que lo identifica porque es única su voz. Y por el otro lado está la iglesia que está acomodada. Esto representa esas dos etapas de la iglesia, y que nosotros debemos de identificar en cuál de las dos estamos nosotros. ¿Estaremos discerniendo la voz del Señor, o será que nosotros nos hemos acomodado? Ahora, cuando nosotros ya vamos entonces al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que el amado pues es Jesucristo, representa al Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo aparece en escena, Él tiene diferentes maneras de hablarle a las personas. Por ejemplo, les hablaba en parábolas, y muchos se sorprendían que les hablara así. A los discípulos les hablaba, ya no les hablaba en parábolas, sino que al pueblo le hablaba en parábolas, a los discípulos les hablaba claro. Y cuando le preguntaban, ¿y por qué les hablas en parábolas? Porque oyendo no oyen y no quieren entender en su corazón. Es decir, yo les hablo en parábolas porque de todas maneras no van a entender, pero a ustedes les ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Es decir, a los discípulos les hablaba con claridad. Por el otro lado, el Señor también tenía formas de hablar en cuanto al tono de voz que utilizaba. A veces utilizaba tonos suaves, a veces utilizaba tono medio, por así decirlo, y en algunas oportunidades el Señor alzó la voz. Dice la Escritura que habló en alta voz, es decir, alzó la voz para hablarle a la gente. Otras versiones dicen habló con voz fuerte, y otros dice clamó a gran voz. En el original dice que el Señor habló con mega voz, y cada vez que el Señor habló con mega voz, con voz alta, con voz fuerte o en alta voz, es porque el Señor estaba marcando la importancia que tenía lo que estaba diciendo. Y yo creo que eso es algo que nosotros debemos de conocer hoy. Cada vez que el Señor en los 4 evangelios empezamos a revisar y Él habló en alta voz, habló con voz fuerte, habló con un tono alto o habló con gran voz, quiere decir que el Señor estaba diciendo, pónganle atención a esto. Y por eso, entonces yo le he puesto a este mensaje la mega voz del Señor, porque es necesario que hoy en día nosotros tengamos claridad
qué cosas el Señor les dio importancia. No estoy diciendo que cuando haya hablado en otro tipo de tono de voz no tenga importancia lo que ha dicho. Todo lo que el Señor dijo definitivamente es importante y todo lo tenemos que analizar. Pero lo que sí es importante es el hecho de que nosotros veamos que ahí remarcó una importancia superlativa. Así que nosotros deberíamos de analizar cada uno de estos pasajes y yo pues quiero que vayamos juntos y veamos lo que el Señor marcó con mucha importancia. ¿A qué cosas debemos de prestarle atención y en qué cosas nos deberíamos de centrar? Permítame tomar un traguito de agua. Veamos aquí entonces en Lucas capítulo 8, versículo número 8, y veamos esta versión de la Reina Valera de 1960. Y fíjese lo que dice: y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, mire cómo dice aquí, hablando estas cosas, dice, decía a gran voz, a mega voz, el que tiene oídos para oír, que oiga. Ahora, cuando nosotros revisamos este pasaje, ya contextualizándolo, nos damos cuenta que está hablando de la parábola del sembrador. Y está haciendo ver la importancia que tiene la semilla que se siembra. Porque recuérdese hermano, que ahí se hablan de 4 tipos de tierra, ¿verdad? La tierra que cayó, la semilla que cayó en tierra de pedregales, entre espinos, y luego en tierra seca, me parece, o junto al camino, y la buena tierra. Es decir, se habla de 4 tipos. Y esa buena tierra se divide en 3, los que dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces ahí podríamos decir que por lo menos se hablan de 6 o 7 tipos de tierras. Y eso pues habla de nuestro corazón. Pero algo que nosotros entonces debemos de revisar es, y que el Señor le está dando importancia aquí, es cómo o qué fruto está dando la semilla de la palabra del Señor en nuestro corazón. Porque ahí explica en unos versos más adelante, me parece que es el verso 11 del capítulo 8, que dice que la semilla es la palabra del Señor. Entonces, ahora pongámonos a pensar cuántos mensajes el Señor ha permitido que sean ministrados a tu vida y cuánta de esa palabra definitivamente ha dado fruto. ¿Y qué tipo de fruto? ¿Ha dado fruto al 30? ¿O qué cantidad de fruto? ¿Ha dado fruto al 30? ¿Ha dado fruto al 60 o ha dado fruto al 100 por uno? Entonces el Señor está marcando aquí la importancia que tiene el hecho de que nosotros nos centremos en la palabra del Señor. Cada vez que se ministra la palabra, la Biblia dice que por el oír viene la fe, es decir, Dios va a activar la fe. Pero ¿qué frutos está dando esa palabra en nuestra vida? Porque tú puedes decir, ay pastor, yo tengo 10, 15, 20, 30 o más años de ser cristiano. Sí, y yo te diría, qué bueno, pero ¿cuánta de esa palabra realmente ha cobrado vida en ti? ¿Cuánto esa palabra quizás hemos dejado morir esa semilla? Quizás no hemos dejado que esa semilla fructifique en nosotros. Quizás no hemos permitido que la semilla pueda desarrollarse, pueda brotar y que así nosotros cada día vayamos mejorando. Ahora, en este tiempo donde el Señor nos ha permitido a nosotros estar en nuestra casa, es una de las situaciones que nosotros deberíamos de revisar, porque el Señor a veces nos detiene, así como lo hacía con el campamento de Israel, que por momentos, por épocas o eventos especiales, Él permitía que se detuviera el caminar del campamento. ¿Con qué propósito? Para que hicieran una revisión, para que vieran algunas cosas que habían sucedido, pecados que se habían infiltrado, contaminaciones que habían llegado. De la misma manera, hoy en día creo yo que el Señor nos está precisamente llamando a nosotros a revisar. ¿Estás dejando que la palabra sea sembrada en tu corazón? ¿Estás dejando que esa palabra sea ministrada en tu vida? ¿Estás dejando que la palabra pueda dar fruto en ti? ¿O cierras tu corazón dependiendo el tema que se esté ministrando, dependiendo el tema que se esté predicando? Así tú dices, no, esta palabra sí la recibo, esta palabra no la recibo. Hay mensajes que quizás no te gustan porque son demandantes. Hay mensajes que tal vez los sientes muy fuertes porque llegan a tu corazón, y no será que es Dios el que te está hablando. Y ahora el Señor lo que quiere es que reflexiones, que medites, que analices si verdaderamente tú le estás dando lugar a la palabra. Como te decía,
hacía, dice la Biblia, que Samuel no dejaba caer a tierra ni una de las palabras, es decir, que él las asimilaba y las ponía por obra. Por eso es que Samuel en un momento dado confrontó al pueblo de Israel y les dijo: si yo he defraudado a alguien, si yo he robado a alguien, si yo he hecho, pues díganmelo ahora delante de todo el pueblo. Es decir, la Biblia dice que nosotros tenemos que alcanzar una estatura de ser irreprensibles en espíritu, en alma y en cuerpo. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer. Entonces, creo yo que el Señor nos está enseñando que tiene una importancia muy grande el hecho que nosotros dejemos que la semilla de su palabra sea sembrada. Como hemos ministrado esta palabra de la parábola del sembrador en otras oportunidades, no quisiera detenerme aquí, sino que quiero avanzar. Veamos la segunda oportunidad, no en un orden cronológico, sino en el orden que yo los tengo aquí en esta presentación. Juan capítulo 7, versículo 28. Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, otra vez, Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó, oiga, allá decía a gran voz, aquí dice en alta voz, diciendo: vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy. Yo no he venido por mi propia cuenta, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Yo le conozco porque procedo de él y él me envió. Entonces, aquí el Señor otra vez exclamó en alta voz, pero fíjese, ¿qué era lo que el Señor estaba dando a conocer aquí? El Señor precisamente de lo que estaba hablando es que Él no venía por su propia cuenta. Yo he sido enviado. En otras palabras, lo que estaba diciendo el Señor, yo no me mando solo. Yo reconozco autoridad. Entonces aquí de lo que está hablando es del reconocimiento de autoridad. Y esto, hermano, es muy, muy, muy importante. Porque mire, definitivamente que todos nosotros tenemos que saber que no importa el lugar donde nosotros nos desenvolvamos, siempre hay una autoridad. Si hablamos de la casa, hay una autoridad. No importa, en este momento no voy a enfatizar en el hecho si usted la reconoce o no la reconoce, pero ahí hay autoridad en la casa. Si vamos a un trabajo, ahí hay autoridad. Si vamos a un lugar de estudio, ahí hay autoridad. Si vamos en la calle, hay autoridad. Principalmente si usted sale ahora después de las 4, va a ver que sí hay autoridad. Entonces, definitivamente, hermano, fíjese, aún qué tremendo, porque aún en el reino de las tinieblas hay autoridad. Hay principados, hay potestades, hay gobernadores y hay huestes espirituales de maldad. En el reino angélico hay serafines, hay querubines, hay arcángeles y hay ángeles. Y en el reino de Dios, por supuesto, si el reino de las tinieblas tiene un reconocimiento de autoridad, también en el reino de los cielos hay reconocimiento de autoridad. Y qué tremendo, porque la autoridad no es algo que sea impuesto, sino es algo que sea reconocido. Por eso es que me llama mucho la atención cómo el Señor Jesucristo habla aquí. Dice: vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy. Yo no he venido por mi propia cuenta, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Yo le conozco porque procedo de él y él me envió. Pero el Señor Jesucristo, sí, él me envió, pero yo no me quería venir. No, es decir, porque la autoridad no es impositiva. La autoridad debe de ser reconocida. Y eso es algo maravilloso. Por eso es que el Señor nos pone a nosotros la autoridad que nosotros necesitamos. En todo lugar donde nos desenvolvemos, siempre vamos a tener la autoridad que nosotros necesitamos. Yo creo que la autoridad, y siempre lo he dicho, es la columna vertebral del reino de los cielos. No puede haber reino si no hay rey. Y no puede haber rey si no hay autoridad y hay súbditos. Entonces yo creo que nosotros debemos de aprender a movernos bajo autoridad. En este tiempo que nos ha tocado vivir, en este tiempo que nosotros estamos atravesando, es necesario que aprendamos a reconocer la autoridad. La autoridad es un principio que proviene de parte del Señor. Y en la medida que nosotros aprendamos a reconocer la autoridad, definitivamente en esa medida vamos a ser bendecidos. Recordemos que la Biblia tiene principios para poder, más bien dicho, en el reino de los cielos hay principios por los cuales nosotros debemos de aprender a movernos. Y dentro de esos principios, una de las cosas
Dice la Escritura que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de arriba, desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces quiere decir, toda buena dádiva desciende de arriba. Ahora, si esto lo contextualizamos con lo que dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, porque todo lo bueno desciende y todo lo perfecto desciende arriba. Dice, es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza. Entonces, toda bendición que viene de parte de, toda bendición viene de arriba. Pero cuando cae de arriba, primero cae en la cabeza. Y la cabeza representa autoridad. Entonces, por eso es que cuando nosotros estamos bajo autoridad, todo lo que cae sobre nuestra cabeza va a caer sobre nosotros. Las bendiciones que vienen de parte de Dios, lo que el Señor ha preparado para nosotros, definitivamente vienen de arriba. Y es necesario que nosotros aprendamos a recibir esa administración y esa bendición que viene de arriba. El reconocimiento de autoridad tiene diferentes facetas, pero cuando nosotros reconocemos a una autoridad, no solo está porque nosotros le podamos decir papá a quien nos ministra en la casa. No es que nosotros le digamos jefe al patrón donde trabajamos. No es que nosotros le digamos pastor a quien nos ministra en la iglesia. No, sino que el reconocimiento de autoridad se tiene que materializar. Y la Biblia dice que cuando Abraham se dio cuenta de la grandeza de Melquisedec, es decir, lo que él representaba, era rey y era sacerdote, entonces inmediatamente le entregó los diezmos. Por eso es que siempre hemos enseñado que el reconocimiento de autoridad tiene diferentes facetas que son invisibles, pero que llega a un momento que ese reconocimiento de autoridad se tiene que hacer visible y se materializa a través de los diezmos. Cuando Abraham se dio cuenta que Melquisedec, la grandeza de él y lo que representaba, entonces materializó ese reconocimiento de autoridad a través de los diezmos. Ok, continuemos, hermano, y veamos otro versículo más. Solo déjeme chequear cómo estamos con el tiempo. Ok, avancemos un poquitito. Mire entonces, este otro pasaje está íntimamente ligado con el anterior. Y dice Juan capítulo 12, versículo número 44. Jesús dijo otra vez, a mega voz, el que cree en mí, no cree en mí, sino que en el que me envió. Y aquí, hermano, por eso le digo que está íntimamente ligado con el anterior, porque aquí de lo que Jesús está hablando, y cuando usted lee el contexto ya de todos de este versículo en los siguientes y en los anteriores, nos damos cuenta que Jesús está diciendo que tienen que necesariamente creer en el Padre. O sea, el que cree en Él debe de creer en el Padre, porque Él y el Padre uno son. Eso lo dijo en repetidas oportunidades y de diferentes maneras. Entonces, esta es otra cosa importante, el principio de la paternidad. Recordemos, hermano, que la Biblia dice en el Salmo 127, aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo Jehová te recogerá. Y eso siempre lo hemos visto desde el punto de vista físico, es decir, un padre que abandonó a sus hijos. Pero no pensemos solamente así, porque todos, aunque nuestros padres no nos hayan abandonado yéndose de la casa a ellos o sacándonos de la casa, hermano, todos fuimos abandonados de una o de otra manera por nuestros padres. A unos nos atendieron bien en cuanto a alimentación, pero los descuidaron quizás en la educación. A otros los alimentaron, los atendieron bien en cuanto a la educación, pero los descuidaron quizás en el aspecto de medicina, en cuanto a la salud, y así pudiéramos mencionar. Es decir, todos nosotros, en una u otra manera, porque no tuvimos padres perfectos. Nuestros padres fueron calidad, pero no eran perfectos, tenían sus defectos, limitaciones, quizás por situaciones económicas, por cultura, por diferentes cosas nos descuidaron. Algunos los descuidaron en el aspecto de la atención que les tenían que dar, hermano, del cuidado, bueno, qué sé yo, muchas otras cosas. Entonces, eso nos hace ver que todos necesitamos de ir al Padre. ¿Tu padre y tu madre te abandonaron? Claro, entonces necesitamos de un verdadero Padre, del Padre perfecto, del Padre de las luces, del Padre de gloria, del Padre de misericordia, esas diferentes facetas que tiene el Padre.
y que en su momento las hemos analizado, las 7 facetas del Padre, ¿verdad? Maravillosas facetas que no me voy a detener aunque me dan ganas. Pero entonces, por eso es que cuando nosotros recibimos, y esto es parte de la doctrina nuestra, cuando nosotros recibimos a Cristo, dice la Escritura, hermano, que nosotros recibimos, número 1, al Espíritu Santo. Nosotros recibimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo... Bueno, tal vez voy a cambiar el orden para llevarlo en el orden que se debe de decir. Primero recibimos el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo no es lo mismo que el Espíritu del Espíritu Santo. Primero recibimos el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es el modelo de vida que nosotros llevamos internamente. Es nuestro parámetro. Es hacia donde nosotros nos tenemos que enfocar. Eso lo recibimos cuando aceptamos a Cristo. En segundo lugar, recibimos al Espíritu Santo. Cuando digo segundo lugar, no estoy poniendo un orden cronológico, sino estoy nada más, hermano, diciendo porque eso es instantáneo y sucede al mismo tiempo. Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos ayuda para poder cumplir con el modelo de vida. Nosotros por sí mismos no podemos ser semejantes a Cristo, pero a través del Espíritu Santo sí lo podemos hacer. Y entonces el Espíritu Santo es quien nos ayuda a que nosotros podamos llegar a ese modelo de vida. Ahora, pero además de eso, también la Biblia lo dice en el libro de Romanos. Dice que nosotros, capítulo 8, versículo 15, dice que nosotros recibimos un espíritu de adopción. Entonces, definitivamente, el espíritu de adopción es para que nosotros podamos clamar Abba Padre. Ese espíritu de adopción en el original esa palabra adopción es huío tesía. Huío es de hijo, tesía es de adopción. Entonces significa para que nosotros seamos aprobados como hijos. Entonces ese espíritu de adopción ahora nos hace que clamemos Abba Padre. Por eso es que, hermano, hay gente que no le puede decir Padre a Dios. Qué tristeza, porque no lo sienten cercano. Si eso fue lo que vino a enseñar el Señor Jesucristo. Recuérdese que antes de Jesucristo los hombres se comunicaban con Dios como el Creador y la criatura. Pero a partir de Jesucristo, Él vino a instaurar una nueva forma de relación entre Dios y los hombres, es decir, la relación de padre a hijo. Por eso es que todos lo señalaban. ¿Cómo dices tú que Dios es tu padre? Y por eso lo querían matar, ¿verdad? Pero entonces nosotros ahora hemos recibido ese espíritu de adopción. Solo quiero hacer una aclaración. No estoy poniendo al espíritu de adopción, no lo estoy poniendo a la par del Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo. No. Lo que estoy diciendo es que también nosotros recibimos ese espíritu de adopción y que lo que sí le tengo que decir es que el espíritu de adopción es un espíritu poderoso. Es un espíritu poderoso, pero que es comandado por el Espíritu Santo. Eso sí, hermano, definitivamente lo tengo que poner claro para que nadie vaya a malinterpretar. Pero por lo menos entonces nosotros recibimos el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo y el espíritu de adopción, para que con cada uno de esos tres tengamos interrelación en lo que corresponde con cada uno de los miembros de la Trinidad de Dios, es decir, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ok, entonces, por eso es que cuando no se reconocen esa ministración que viene de parte de Dios y no se acepta la paternidad de Dios, pues tampoco se va a aceptar la paternidad de un ministro, porque ahora viene la otra parte. Entonces, resulta que ahora nosotros necesitamos entender que tenemos tres padres: el Padre de nuestro espíritu, el Padre de nuestra alma y el Padre de nuestro cuerpo. El Padre de nuestro espíritu, Hebreos capítulo 12 dice claramente que es Dios. El Padre de nuestro cuerpo, pues es lógico, es nuestro Padre literal, que no sé cómo se llamaba el suyo, el mío se llamaba Carlos. Y luego el Padre de nuestra alma, que es el ministro, que es el pastor que Dios ha puesto al frente. Por eso es que ninguna persona se va a poder presentar delante de Dios si no es a través de un ministro, de un padre espiritual que lo represente delante de Dios. Entonces yo creo que la paternidad en la tierra está representada, está materializada a través de lo que es el ministro que Dios ha levantado. Gloria a Dios. Bueno, sigamos adelante. Miremos aquí otro de los pasajes. El tiempo se está yendo rápidamente y que Dios nos auxilie para poder terminar en el tiempo adecuado.
Lucas capítulo número 8, versículo número 54. Pero él la tomó de la mano y otra vez, oiga, y habló a gran voz, diciendo: niña, levántate. Mire, hermano, aquí el Señor nos está hablando de la resurrección. Una resurrección en una casa, en una familia, una resurrección que había afectado a una familia completa y que los padres de esta niña pues estaban devastados con la muerte de ella. Pero aquí, más que ver lo físico de lo que el Señor hizo, es lo espiritual. El Señor nos estaba hablando, hermano, de que viene un tiempo de resurrección. Mire, yo entiendo, hermano, que de alguna manera todos tenemos hay como que se ha dejado entrar cierto temor a nuestro corazón, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Porque se dice, hermano, los casos de coronavirus en Estados Unidos se ha incrementado de una manera impresionante, de tal manera que, hermano, Estados Unidos ahora tiene una cantidad mayor de contaminados que lo que tuvo China y de lo que tenía Italia. Es increíble. Bueno, pero no solo en Estados Unidos, eso porque son los países que van de alguna manera en las estadísticas hasta arriba, pero en todos los países está sucediendo, hermano, y entonces eso crea, y Dios mío, ¿será que nos vamos a morir? Y todos tratando de cumplir con las leyes sanitarias, y que Dios lo bendiga y trate de hacerlo en el nombre del Señor. Pero tenemos que saber que si también Dios determina, nosotros hagamos lo que nos corresponde, seamos prudentes, cuidémonos, no tratemos de mantener todo eso. Pero, ¿y si Dios determina que sea el momento, qué vamos a hacer? Entonces tampoco podemos ponernos nosotros a decir, no, esto no va a suceder porque yo respeté todas las leyes. No, si a alguien le llegó su tiempo, le llegó su tiempo. Por eso es que la Biblia dice, enséñanos a contar nuestros días para que podamos encontrar sabiduría en ellos. Entonces, hermano, ahora, entonces el Señor nos enseña sobre la resurrección para que nosotros tengamos claridad, sea que muramos o sea que vivamos, somos del Señor. Y el Señor lo dice en la primera carta de Tesalonicenses capítulo 4, dice, pero hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Es decir, hermanos, si el Señor permite que nosotros podamos llegar en un momento dado, no solo a través del coronavirus, sino que puede suceder cualquier cosa, y nosotros nos toca ese momento, entonces que nosotros estemos preparados. Recordemos, hermano, claramente lo que pasó con Marta, María y Lázaro, y que fíjese que ese es otro de los casos porque en dos oportunidades el Señor habla de la resurrección, y en el segundo caso habla precisamente de Lázaro. Ya lo voy a tocar en un momentito si el Señor me permite y si el tiempo también me da. Pero quiero enfatizar a eso, porque fíjese que el Señor llegó a la casa de Marta, María y Lázaro. Y yo siempre he dicho, yo lo sostengo, que el mensaje, el discipulado que el Señor llevaba a la casa de Marta, María y Lázaro tenía que ver con la resurrección. Seguramente, porque el Señor no hace nada sin darlo a conocer primero a sus hijos, a sus amados, a sus siervos. Entonces el Señor les llegó a anticipar, les llegó a enseñar sobre la resurrección y él lo que quería era prepararlos para aquel evento que vendría. Sin embargo, solo María, de los tres, Marta, María y Lázaro, solo María se sentó a escuchar al Señor. Y mire, Lázaro no estaba en casa y Marta con sus afanes y sus turbaciones y sus quehaceres. Qué tremendo que el Señor llegue a tu casa y que tú estés afanado y turbado y no te puedas sentar a escuchar lo que el Señor tiene que decirte. Y el Señor siempre que te quiere hablar es porque te quiere preparar para algo. Ahora, cuando vemos el desenlace de toda esa historia, que hay tantas cosas maravillosas ahí que pudiéramos hablar, pero entonces cuando el Señor viene de regreso, viene llegando porque va a resucitar a Lázaro, y Marta oye que el Señor llega, inmediatamente ella sale a encontrarlo para reprenderlo según ella, y al final ella termina reprendida. Pero ¿sabe por qué? Porque ella no se preparó. Pero María, que había escuchado el discipulado, que había oído lo que el Señor había dicho, ella estaba preparada, y entonces cuando el Señor la manda a llamar, ella se postra a los pies, y aunque la Biblia dice que las dos dijeron las mismas palabras,
es indudable que el tono de voz era distinto, porque Marta le reclamó: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y el Señor le dijo: Marta, yo soy la resurrección y la vida. Pero en el caso de María, se tiró a sus pies, porque ella primero a sus pies oyendo al Señor, y ahora se tira a sus pies a clamarle al Señor y decirle: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Inmediatamente Jesús lloró, y lloró por la actitud de María, no por Lázaro, porque él sabía que lo iba a resucitar. Y luego pregunta: ¿dónde lo pusiste? Es decir, Marta desprende reprensiones del Señor porque no se sienta a oír cuando le corresponde sentarse. Pero María lo que desprende son lágrimas del Señor, de compasión, y el Señor le concede aquella petición de poder resucitar a su hermano. Así que, hermanos, nosotros debemos de saber que si llega el tiempo de la muerte, pues el Señor sabrá que en su momento vamos a resucitar. Pero tenemos que ser muertos en Cristo, es decir, no solo morir con Cristo en nuestro corazón, sino en Él. Y para eso pues se necesitan otras muchas cosas de las cuales hemos hablado. El siguiente pasaje, y aquí voy a ir, creo yo, ya terminando. Quisiera terminarlo todo, pero la verdad es que, bueno, quizás el Señor me lo permita. Juan capítulo 11, verso 43. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Entonces, mire, hermano, qué tremendo, porque el versículo anterior, el de la niña, y esto, los dos pasajes nos hablan precisamente, hermano, de la resurrección. Y eso porque el Señor quiere que nosotros, recuérdese, cuando algo se dice dos veces es porque el Dios está marcando la importancia, está diciendo es algo que es demasiado importante, préstenle atención. Y aquí, hermano, es otra cosa importante. Fíjese que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 10 dice: yo quiero conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Qué tremendo, porque Pablo quiere conocer el poder de su resurrección. Pero recuérdese que Pablo en 1 Tesalonicenses está diciendo él claramente: y nosotros, los que hayamos permanecido, involucrándose, y los que hayamos permanecido, seremos arrebatados. Pablo se está involucrando, él se está metiendo en el grupo de los que van a ser arrebatados. Pero ahora aquí Pablo dice: para ver si por aquello de las cosas llego a la resurrección de entre los muertos. Pero Pablo aquí no está hablando de la resurrección normal, porque aquí cuando dice y yo quiero conocerle a Él y el poder de su resurrección, la palabra que se utiliza siempre para hablar de resurrección es anastasis, y otras más, egeiro y otras más que se utilizan. Pero aquí está utilizando no la palabra anastasis, sino la palabra exanastasis. Es decir, Pablo dice: ok, puede ser que yo llegue no a la resurrección de entre los muertos, sino que antes que venga el evento llamado resurrección de los muertos de manera grupal, pueda ser que Dios me lleve antes, porque la palabra exanastasis es una palabra compuesta de ex y anastasis. Anastasis, que significa resurrección; ex, que significa antes de. Entonces quiere decir que Pablo estaba previendo que antes de la resurrección a nivel general de la iglesia novia, entonces había un evento que se llamaba exanastasis, que puede hacer que al alcanzar cierta estatura espiritual, el Señor se lo lleve en un arrebatamiento antes. Y por eso es que en el siguiente versículo, donde Pablo habla de que a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos, dice: no que yo ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Es decir, si yo alcanzo aquello por lo cual a mí me alcanzaron, entonces doy la talla, alcanzo la estatura y me pueden llevar en ese evento llamado exanastasis. Espero haberme dado a entender. Voy a tratar de terminar, me quedan unos 4 minutitos para terminar. Déjeme terminar esto. Mire, este es otro
otro momento donde el Señor alza la voz. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó a gran voz, diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Cuando usted lee, hermano, los 2 versículos siguientes a estos, hermano, dice: el que cree en mí, dice el versículo 38, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces aquí el Señor alza la voz para marcar la importancia que tiene la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, que son 2 cosas distintas y que los explicamos, creo yo, en uno de estos días anteriores. Entonces, hermano, yo te quiero enfatizar, cuando Jesús alza la voz diciendo que es necesario que de nuestro interior broten ríos de agua viva. Recuérdase que hay 2 etapas en el Evangelio y se aplican casi en la mayoría de cosas. Por ejemplo, la primera etapa, nosotros en Cristo. Cristo en nosotros, y la segunda etapa, nosotros en Cristo, ¿verdad? Ok, pero en este caso, Jesús está diciendo: ¿alguno tiene sed? Venga a mí y beba. Es decir, Jesús está diciendo: yo soy la fuente, vengan a beber de mí. Ok, eso es salvación, pero luego viene la segunda etapa. Si alguno, ahora dice, el que crea en mí, ya creíste porque ya bebiste del agua, porque aquí lo dice: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Ok, vas y bebes. Entonces dice: el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Entonces, primero Cristo es la fuente para salvarte, pero después el Espíritu Santo, que es otra fuente, se mete dentro de ti cuando tú aceptas a Cristo, y en el bautismo con el bautismo con el Espíritu Santo, entonces se activa la fuente y empiezan a brotar ríos de agua viva. Por favor, iglesia, nadie se va a encontrar con Cristo en el arrebatamiento si no está bautizado y lleno del Espíritu Santo. Ok, vamos a avanzar. Mateo capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora 9, Jesús otra vez clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mire, esto nos habla a nosotros precisamente del sufrimiento. Y esto es muy importante que lo entendamos. Mire, la gran tribulación es una época de sufrimiento, pero la iglesia es necesario que antes de la gran tribulación la iglesia aprenda el sufrimiento. El sufrimiento a nadie le gusta, pero es necesario. Yo siempre lo he puesto como la medicina, que a veces tiene un mal sabor, pero te puede hacer bien. Entonces sí es la medicina correcta, por supuesto. Pero entonces yo creo que de la misma manera nosotros tenemos que entender que el sufrimiento es necesario en nuestra vida. La Biblia dice, fíjese qué tremendo, Hebreos capítulo 5, versículo 8, y precisamente porque era hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Pareciera ser que este pasaje lo que dice es que Jesús era desobediente y entonces el sufrimiento lo llevó a la obediencia. No es lo es. Eso pasa en nosotros, porque nosotros sí somos desobedientes y el sufrimiento nos hace que aprendamos la obediencia. Pero en el caso de Jesús, no. Jesús lo que estaba aprendiendo era el sufrimiento. Él la obediencia la conocía, lo que estaba aprendiendo era el sufrimiento. Él no conocía la obediencia a través del sufrimiento. Eso era lo que él no conocía. Entonces él está aprendiendo, si era el Hijo de Dios, era el regente del universo, era por quien fueron creadas todas las cosas, hermano, y todas subsisten por él, todo fue hecho por medio de él y para él. Bueno, entonces él no podía ser desobediente, hermano, pero tampoco él había pasado por sufrimiento. Entonces ahora, cuando él se mete en el cuerpo para venir a morir aquí a la tierra por nosotros, entonces él aprende el proceso de llegar a la obediencia por medio del sufrimiento. No es que él aprendiera la obediencia, sino que ese proceso. Entonces yo creo que es necesario que nosotros aprendamos también que todo periodo de sufrimiento, aunque no nos guste, aunque lo rechacemos, siempre va a traer un beneficio y una bendición. Ok, y termino con este versículo. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto,
expiró. Los últimos dos pasajes es cuando está Jesús en la cruz. El primero que nos habla del sufrimiento, y aquí cuando Él está entregando su espíritu, encomendando su espíritu al Padre para que nadie tome posesión de ese espíritu. Una de las cosas. Pero aquí donde quiero enfatizarlo es a la muerte. Era el momento donde Jesús murió. Y esto significa que es necesario que nosotros aprendamos a morir. Esto es otro de los eventos importantes. La mega voz del Señor también nos dice que es necesario que nosotros aprendamos también que es necesario morir. Recordemos que eso fue lo que le dijo el Señor a Pedro. Cuando tú eras joven, tú te ceñías y hacías lo que querías, pero vendrá tiempo cuando seas más viejo que otro te ceñirá, tú vas a tener que alzar las manos, te van a ceñir y vas a hacer lo que no quieras. Es decir, rendirnos. Morir es rendirnos. Jesús mismo dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la doy y la vuelvo a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y nosotros, si somos también hermanos de Jesús, tenemos el mismo Padre. Y el mandamiento que le dieron al Hijo, también se lo dan a los hijos. Y es claro, Él en el aspecto físico tenía que morir. Nosotros tenemos que morir en nuestra alma. Porque es decir, negarnos a sí mismo, tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Nadie va a poder seguir adecuadamente al Señor si primero no toma su cruz. Y la cruz es sinónimo de muerte. Y nosotros tenemos que aprender a morir. Si nosotros no morimos, entonces nos exponemos a que nos quiten la vida. Eso fue lo que dijo Jesús: a mí nadie me quita la vida, yo la doy y por eso la puedo volver a tomar. Entonces, de la misma manera, cuando tú voluntariamente dispones humillarte, rendirte, negarte a ti mismo, entregar tus planes, tus metas, tus propósitos para poder dejar que el Señor tome el control, entonces ahí la vida de Dios se manifiesta. Ok, te quiero dejar solamente este resumen de la mega voz del Señor ahí para que tú lo puedas tener muy en cuenta. Y pues ahora déjame hacer una pequeña oración. Yo quiero oír la voz de Dios y yo espero que tú también estés dispuesto. Y cada vez que el Señor alzó su voz es porque el Señor estaba marcando la importancia. Puede ser que tú no hayas atendido alguno de estos puntos. Tú no hayas podido, hermano, darle importancia a lo que el Señor le dio importancia cuando alzó la voz. Pero nunca es tarde. Aún estamos a tiempo de arrepentirnos y decirle: Señor, quiero atender a lo que tú le estás dando importancia. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos tu nombre, te agradecemos de una manera muy especial el privilegio hermoso que nos das de estar, Señor, ministrando tu palabra. Hoy permite que cada uno de nosotros, Señor, nos podamos, Dios mío, podamos entender, Señor, que no le hemos dado importancia a aquellas cosas que tú sí se las has dado. Por favor, papadito lindo, manifiéstate en nuestra vida. Permite que nosotros, Señor, hoy, Señor, reconozcamos esas áreas donde quizás nosotros, Señor, hemos menospreciado y que esto haya hecho que abramos la puerta aún de la confusión. Pero hoy rechazamos toda administración babilónica en la vida de tu pueblo. Pedimos que a través de tu Espíritu Santo venga un tiempo maravilloso, venga un tiempo de bendición, venga un tiempo, Señor, de humillarnos, de arrepentirnos y de darle importancia a aquello que tú le has dado. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, te bendecimos, te honramos, te damos gracias y te pedimos tu misericordia. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios pueda prosperar tu vida de una manera especial y que esta palabra pueda ser ministrada en tu corazón. Hasta la próxima. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.